proceso penal. La actividad de iniciar e impulsar el proceso penal es la actividad que llamamos la acción penal. A la vez, decimos que la acción penal constituye en un 99% una actividad propia del Ministerio Público Fiscal. O sea, es el Ministerio Público del Fiscal el que en la mayoría de los delitos, como vamos a ver a continuación, tiene a su cargo tanto el inicio del proceso penal como su impulso. ¿Eh? Entonces, queda claro, esto es la acción penal. Capacidad o actividad orientada a iniciar y a impulsar el proceso penal. Bueno, la acción penal reviste dos clasificaciones, o sea, podemos clasificarla bajo dos andariveles. Primero, la acción penal pública, la acción pública, y luego la acción privada. Vamos a admitir acá. Bueno, la acción pública es aquella en la que el Ministerio Público, sin que exista ni solicitud ni manifestación expresa de nadie, tiene la atribución de iniciar el proceso penal. En la mayoría de los delitos, el fiscal tiene la atribución, bueno, no la mayoría, en la amplia mayoría, en la casi totalidad de los delitos, es el Ministerio Público Fiscal, el fiscal, el que tiene la atribución de dar inicio al proceso penal. Se llama, esto de iniciar el proceso penal es la facultad de instar la acción, promover la acción. A diferencia también de la otra actividad que caracteriza la acción penal, que es darle impulso, continuar impulsando el proceso. La acción de instar es la de poner en marcha el proceso penal, que es una atribución del Ministerio Público en la mayoría de los casos. Así dice, vamos a ver, el artículo 71 del Código Penal es el que, en primer lugar, establece los delitos de acción pública, ¿no? Dice, sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes. Entonces, sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes. Este artículo 71 tiene una redacción, traten de leerlo, que va a merecer que hagamos algunas aclaraciones. En principio, dejemos de lado esto que dice, sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal. Vamos a dejarlo para un segundo. Vamos a ver que el artículo 71 nos dice, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes. Ahí dice cuáles son. Pero, ¿qué significa que deberán iniciarse de oficio? Bueno, de oficio significa que se pueden iniciar las acciones penales sin que sea necesaria la instancia de un particular. Entonces, el fiscal, se entera que hubo un secuestro o un robo, el fiscal puede iniciar un proceso penal sin que nadie tenga que habilitar su actividad. El particular no hace falta que diga nada, puede directamente el fiscal iniciar el proceso penal. Eso es la actividad de oficio, por iniciativa propia, quiere decir. Ahora, esta atribución del fiscal no va a estar presente en los llamados delitos de acción privada, que están contenidos en el artículo 73 del Código Penal. Ahora vamos a ver cuáles son, pero por ahora los traigo al tema para decir que en esos delitos solamente se va a poder, perdón, la acción privada no va a estar en manos para nada del Ministerio Público, y son delitos de acción privada en los que tanto el inicio del proceso penal como su impulso quedan en manos del particular, del titular del bien jurídico afectado, quien va a tener que, con un abogado, promover una querella o inicialmente una denuncia en la que se va a constituir como particular damnificado
en palabras del Código de la Provincia de Buenos Aires, o como querellante, en palabras del Código Procesal Penal de la Nación, y asumiendo este rol, va a tener que impulsar de principio a fin el proceso penal. ¿eh? Entonces, esos delitos de acción privada están excluidos, son puntuales, son los casos del 73, que después vamos a ver cuáles son. En esos casos, el Ministerio Público no tiene atribución ni para iniciar ni para proseguir impulsando el proceso penal. Entonces, decimos que la actividad que de oficio significa que el fiscal puede llevar adelante el proceso por iniciativa propia, sin que tenga que existir una conformidad, autorización o manifestación expresa de nadie. El fiscal de punta a punta es el titular de la acusación. ¿eh? Entonces, ahí decimos que el fiscal actúa de oficio, por iniciativa propia. ¿Está claro esto? Bueno, si hay alguna duda, me dicen y vamos a aclarar. ¿eh? Bueno, entonces, el 71 decíamos que era necesario aclarar qué significa esto de que deberán iniciarse de oficio. Entonces, dice, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes. Y ahí nos dice, primero, las que dependieran de instancia privada, y segundo, las acciones privadas. Bueno, ya dijimos cuáles son las acciones privadas, las del 73. Ahora tenemos que decir que entre acción pública y acción privada tenemos las llamadas acciones de instancia privada. También después vamos a ver cuáles son, pero por ahora solo las traemos a modo de poder interpretar bien de qué se trata esto de la acción pública o la actuación de oficio, y lo hacemos estableciendo qué es primero lo contrario. Entonces lo contrario a la acción pública, dijimos, es la acción privada. La acción pública es la que el fiscal actúa directamente sin que sea necesario que nadie lo autorice o manifieste que quiere que haya un proceso penal. Esa es la acción pública. La acción privada es, dijimos, la que se inicia y se impulsa en forma privada, sin intervención del Ministerio Público, totalmente lo contrario. Entre las dos, entre la acción pública y la acción privada, vamos a encontrar la acción pública pero de instancia privada. Atención con esto, ¿qué significa? Acción pública pero de instancia privada. Esto significa que en estos delitos que son de acción pública pero de instancia privada, el fiscal no va a tener atribución para el inicio del proceso penal. Para el inicio del proceso penal va a tener que existir una instancia privada, una manifestación expresa del titular del bien jurídico afectado, o si es menor o un incapaz, su representante legal, se va a tener que realizar una manifestación expresa de la voluntad de instar la acción penal. Solo así, y a partir de ello, es el fiscal o el Ministerio Público Fiscal el que puede continuar con el proceso impulsando la acción penal hasta el llegado de la resolución final del caso. Pero si no hay una instancia privada, no hay proceso penal. Este es el caso, entonces estos casos están establecidos en el artículo 72, ya después vamos a ver cuáles son. Pero esto nos va dando un bosquejo general de cómo funciona la acción penal. Acción pública, acción privada y acción pública pero de instancia privada. Bueno, decíamos que el fiscal tiene, ahora sí vamos a aclarar esto que es la obligación entonces de iniciar los procesos penales en los casos que sea de acción pública, porque así lo dice el 71. En el 71 vamos de vuelta, dice, sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal, dejemos eso de lado por ahora, que ahora vamos a ver de qué se trata, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de esas dos que ya hay. Entonces el fiscal debe iniciar de oficio, dice acá. O sea que la regla es que el fiscal tiene que iniciar de oficio, según lo que se está diciendo. Pero vamos a ver que acá hay algo que no está bien. Vamos a ver. En el primer párrafo, esto se ha agregado hace unos años, este párrafo no estaba, y dice esto: sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal.
sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal, deben iniciarse de oficio todas las acciones. ¿Qué significa esto? Significa que en los códigos procesales penales de cada provincia, este es el código penal, pero está estableciendo una regla que es de carácter procesal. Se está metiendo el Código de la Nación con cuestiones de las provincias, cuestiones procesales de las provincias. Las provincias no delegaron en la Constitución sus reglas internas procesales. Ojo con esto. Entonces el Código de la Nación parece ser que se está metiendo en cuestiones procesales. Entonces se empiezan a generar problemas, porque acá el artículo 71 está diciendo que el fiscal debe iniciar de oficio todas las acciones penales, o sea que si se entera un robo tiene la obligación de iniciar un proceso penal. Esto es un real problema, porque la idea del derecho penal como última ratio, o la utilización, la obligación o la prohibición de utilizar siempre el derecho penal como una forma de solucionar los conflictos, es una obligación del Estado. La forma republicana de gobierno hace que, y la razonabilidad de los actos de gobierno, hace que el derecho penal tenga que ser utilizado como última ratio. Entonces, ¿cómo puede ser que si vamos a pensar al derecho penal como una herramienta de última ratio, el fiscal tenga la obligación de iniciar todos los procesos penales? ¿Por qué no podría el fiscal decir, en este caso me parece que no hace falta que se meta el derecho penal y no llevar adelante un proceso penal? Si lo que se trata es conforme a la razonabilidad de los actos del, del Estado, se trata de que no apliquemos irrazonablemente el derecho. ¿Por qué no dejar que el fiscal decida que en algunos casos el conflicto es tan grave que no merece existir el derecho penal? ¿Eh? ¿Se imaginan ustedes algún caso en el que el derecho penal no debiera meterse y perseguirse un delito porque sería más grave la intervención del derecho penal que ya es el caso? ¿Se imaginan ustedes algún caso? Las condiciones objetivas de punibilidad que vimos. Yo, yo me refiero a casos, yo me acuerdo que, no sé, cada tanto aparecen casos en que, por ejemplo, la pena naturalis, o la pena natural, ¿no? Lo que se llama la pena natural, casos en que sucede un hecho en donde el resultado del hecho es tan grave para el imputado y le causa, digamos, lo pone en un problema de aflicción tan grave que es más grave esa aflicción que la pena, y que ya tuvo suficiente. Por ejemplo, la mamá que estacionando el auto pisa el acelerador en vez de el embrague y acelera y atropella al hijo y lo estampa contra la pared, el hijo de 4 años que estaba contra la pared. ¿Es un delito culposo? Sí, es un delito culposo. Dejó al nene afuera y ella estacionando el auto y pisó el pedal que no corresponde. Ahora, ¿creen ustedes que esa madre necesita una pena para no volver a hacer lo mismo? Pregunto. No, la verdad que no. Bueno, entonces, Yo creo que no. esto es lo que yo digo, de que la aplicación del derecho penal tiene que ser razonable. Entonces, en estas cuestiones, no pareciera razonable que el fiscal tenga la obligación de promover el proceso penal y que los jueces tengan la obligación de resolver esta cuestión con una sentencia condenatoria, porque todo se encamina a que la mamá va a recibir una pena y bastante grave por lo que hizo. ¿Eh? Entonces, esto se debe resolver con criterios de oportunidad. ¿Eh? Y es así como lo ha resuelto el legislador en el artículo 56 bis del Código de la Provincia de Buenos Aires con la reforma del año 2009, en donde se estableció el criterio de oportunidad en materia de impulso o de instancias de delitos, de instancias de acciones penales, de promoción de procesos penales contra personas.
Entonces se establecieron una serie de reglas a través de las cuales el Ministerio Público, en algunos casos, tiene la atribución de no llevar adelante el proceso penal, ¿eh? Por distintas cuestiones. Entonces, vamos a ver, el artículo 56 bis establece 3 supuestos. El primero, estos son casos en que el fiscal puede no llevar adelante la instancia penal, o sea, la instancia de la acción penal. Puede decir que no va a promover un proceso penal y aun cuando ya hubiera existido algún tipo de denuncia policial o conocimiento del caso por una prevención policial, que ahora vamos a ver de qué se trata, el fiscal dice, en este caso no voy a archivar las actuaciones y no voy a seguir adelante con el proceso penal. Este criterio que autoriza al fiscal a no llevar adelante el proceso penal se llama criterio de oportunidad o principio de oportunidad en materia procesal, que es el que habilita al fiscal a decidir cuándo va a promover la acción y cuándo no, en los delitos de acción pública. Contrariamente al principio de oportunidad, encontramos otro principio que es el que obliga, que es el que pareciera haber informado al artículo 71 del Código Penal, ¿no? Ahora vamos a tu pregunta, Omar. Entonces, este criterio, por un lado, el criterio de oportunidad le permite al fiscal no llevar adelante el proceso penal, o no instar el proceso. El criterio contrario, que es el que obliga, que es el que informó el 71, se llama criterio o principio de legalidad en materia procesal, que es que el fiscal tiene la obligación de proceder conforme a la ley y tiene que siempre promover la acción penal. Ese es el criterio o principio de legalidad en materia procesal. El fiscal siempre tiene que instar la acción. Frente al principio de oportunidad, es el fiscal puede decidir cuándo sí o cuándo no. Quedan 10, si se corta, seguimos las 2. Así funciona esto. Entonces, en la reforma del 2009, fines del 2008, que entró en vigencia el 15 de enero del 2009, el artículo 56 le permite al fiscal no llevar adelante un proceso penal, no iniciar un proceso penal en los siguientes casos. Primero, cuando la afectación del bien jurídico o el aporte del imputado en el hecho fuera insignificante, y siempre que la pena máxima del delito imputado no supere los 6 años de prisión. O sea, en delitos cuya escala penal no supera los 6 años de prisión, y cuando el bien jurídico, la afectación del bien jurídico sea insignificante, o bien el aporte del imputado en el hecho fuera insignificante, no se va, puede el fiscal utilizar el criterio de oportunidad y no llevar adelante el proceso. Un hombre que se sustrae una manzana. Yo tuve un caso una vez de un taxista que lo acusaron de un blend que valía 4 pesos con 50 en un mercadito de una estación de servicio. O sea, el proceso era por un blend. Hicieron el juicio oral, lo absolvieron al hombre al final. Porque era una risa que un hombre se pusiera en marcha todo por un blend, ¿no? Hoy un blend compré el otro día para ilustrar la guitarra hasta como 170, ¿no? Pero igual creo que sería insignificante, ¿no? Bueno, en caso de insignificancia, alguien que se lleva un par de mayonesas de McDonald's sin haber comprado nada, ¿es un delito? Es un delito. En principio sí, pero es insignificante. Entonces, en esos casos el fiscal puede decir que no va a instar la acción. Segundo, cuando el daño sufrido por el imputado a consecuencia del hecho torne desproporcionada, superflua o inapropiada la aplicación de una pena, excepto que mediante razones de seguridad o de interés público. Bueno, es el caso de la pena natural. El caso de la mamá que mata o lastima al chico, un mal movimiento con el auto, imprudente, y ya tiene bastante con la pena natural que le implica eso en su vida. Jamás lo va a olvidar. Imagínense si aparte todavía tiene una pena. Muy posiblemente quizás hasta la madre quiera la pena, ¿no? También para sentirse que redime sus pecados, vaya a saber uno, pero no tiene sentido esa pena, no tiene sentido. Tercero,
cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en consideración a las de los otros delitos imputados. Bueno, esto parece un caso también de consunción, ¿no? Concurso aparente por consunción. Se parece un poco, ¿no? Cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en consideración a de los otros delitos imputados. O sea, que a alguien que le imputan un delito muy grave frente a una cosa que, si bien no es insignificante, frente al otro delito que se está ya investigando contra la persona, llevando adelante en forma paralela, digamos, hay una diferencia abismal y decida no instar esa acción penal por, digamos, una cuestión de que no le movería la aguja en la balanza a la situación del imputado, y por ahí es una tarea engorrosa para el Ministerio Público, ¿no? Así que el Ministerio Público, por una cuestión de oportunidad, mérito, conveniencia, pues podría optar conforme a las reglas del artículo 56, inciso tercero, a no promover la acción contra el imputado, ¿no? Bueno, estos son los casos, entonces, que se ha dado el criterio de oportunidad al Ministerio Público. Ahora, aclaremos una cosa. Durante el siglo XX siempre se dijo, y hasta hace poco tiempo, y todavía se lo sigue diciendo, van a escuchar profesores o libros, se dice que la regla es el principio el principio de legalidad, en donde el fiscal tiene la obligación de acusar, y que la excepción es la regla de la oportunidad, en donde el fiscal puede elegir si sí o sí. Yo creo que está mal eso. No es así, no es la regla, la legalidad, la obligatoriedad y la oportunidad, la excepción. La oportunidad debiera ser la regla. Entonces, ¿por qué? Porque la oportunidad se emparenta con la idea de derecho penal como última ratio. El derecho penal lo tengo que usar si no me queda más remedio. Entonces, eso es el principio de oportunidad. El fiscal tiene que utilizar el principio de oportunidad diciendo, si voy a utilizar el derecho penal cuando no me queda más remedio, entonces yo puedo elegir cuándo llevo adelante una acción penal y cuándo no. ¿Cuáles son los delitos de acción privada? Bueno, están mencionados en el artículo 73. Son, primero, el delito de calumnias e injurias. Los delitos de calumnias e injurias. En esos casos, reiteramos, delitos de acción privada, se tiene que iniciar el proceso penal por un particular a través de una denuncia, constituyéndose a la vez como particular damnificado en la provincia de Buenos Aires o como querellante en el Código Procesal, en el sistema del Código Procesal Penal de la Nación, y a partir de ahí todo el proceso es impulsado por ese particular damnificado o querellante. Decíamos entonces que los delitos que hacen necesaria entonces la instancia y el impulso privado son, primero, los de calumnias e injurias. Segundo, violación de secretos. Tercero, concurrencia desleal, artículo 159. Concurrencia desleal es un delito que consiste en quitar o apoderarse de una clientela ajena a través de maniobras engañosas, ¿no? Eso es la concurrencia desleal. Y en cuarto, es el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge. Ya saben de qué se tratan los delitos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ¿no? O sea, en algunos casos un cónyuge le debe cumplir con algún pacto en el que tiene que asumir una suma de dinero que se paga mensualmente, y no lo hace, eso podría dar lugar, por ejemplo, una de las variantes, al delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, la víctima fuera el cónyuge. En esos casos, entonces, también es un delito de acción privada. Bueno, esto no trae otras dudas porque ya hemos aclarado de qué se tratan los delitos de acción privada, por oposición a los delitos de acción pública, y ahora solo estamos haciendo un repaso de qué se tratan estos delitos. Lean el artículo 73 del Código Penal, con tranquilidad, y después cualquier duda lo podemos seguir viendo.
Bueno, tenemos después también en el artículo 72 los delitos de instancia privada. Bueno, el 72 dice que son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos. Los previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal. Bueno, son delitos en los que el bien jurídico tutelado es la integridad sexual o la libertad de elección sexual. En estos delitos, que son de instancia privada, acción pública, pero de instancia privada. Recuerdan que la acción tiene dos segmentos o dos caras de una misma moneda, que son, por un lado, la instancia del proceso penal, y por otro lado, el impulso del proceso penal. Entonces, en los delitos de acción pública pero de instancia privada, llamados simplemente de instancia privada, contenidos en el artículo 172, una de estas caras, que es la atribución de instar el proceso penal, va a ser en manos del privado, del titular del bien jurídico. Y solamente va a tener el fiscal la atribución de seguir adelante con el proceso penal que pone en marcha el particular damnificado. Y tenemos el primer inciso, los del artículo 119, 120 y 130. Son delitos mencionados, digamos, en los que el bien jurídico tutelado es la integridad sexual. Ahora, pregunto, ¿qué opinan de esto? ¿Por qué creen que están contenidos en este inciso y se los constituye como delitos de instancia privada a los delitos vinculados con la integridad sexual? ¿Qué opinan? Por una Yo creo cuestión que, de preservar. yo creo que si una persona no opinión. quiere denunciar o algo, debe ser respetada. Un poco, ¿no? Antes hablábamos de la pena naturalis, acá lo contrario, ¿no? O sea, tiene que ver con que hay personas que prefieren no revictimizarse. O sea, a veces el llevar a un proceso penal una cuestión que le ha hecho daño a alguien, pues cada uno tiene la forma de que quiera para seguir adelante con su vida, y si de pronto lo suyo es ocultar eso en algún lugar abajo de la alfombra, como para decir esto no pasó y seguir con su vida de esa manera, entonces hay que respetar esa decisión. Entonces el derecho penal no puede meterse en la fibra íntima de las personas diciéndole cómo es que tienen que resolver las cuestiones dolorosas de su vida. Entonces el proceso penal se acepta en la medida que sea una prestación positiva para la comunidad y para la gravedad. Ahora, cuando es una carga insoportable, entonces el derecho penal tiene que hacerse a un lado y dejar en manos de la víctima esa cuestión, ¿no? Entonces, el delito de abuso sexual, el delito de violación, son incluso el delito de estupro, necesitan que haya una instancia del particular agraviado o de su representante legal para que pueda existir un proceso penal. Y me parece que es muy correcto. Y siempre hay problemas con esta cuestión. Y me preguntan, mi señora, esa complejidad y los tratos hacia la víctima, claro, sí, es muy, muy, muy interesante el tema y muy problemático. Una vez, en uno de los cursos de tantos años que doy esta materia, explicando este tema, siempre tenemos algún alumno que enriquece con alguna anécdota, porque tenemos muchos a veces compañeros que trabajan en el Ministerio Público o en alguna fuerza de seguridad y siempre tienen algún caso interesante como para contarnos. Y pasó que había un alumno que era empleado policial de la Policía Federal, trabajaba creo que en la comisaría 51, y cuando estoy dando este tema me dice, ¿sabe lo que pasó anoche en la comisaría? Tuvimos que ir en la madrugada nos llamaron por
un hecho, y vamos al lugar, un abuso sexual, y encontramos en el carnicito, en el porche de adelante de una casa, sí, al que estaba intentando abusar de una chica, estaba la chica y estaba el tipo, como nos habían dicho por la alarma del 911. Vamos al lugar, bajamos corriendo, lo logramos reducir al tipo, fenómeno, le ponemos las esposas, un abuso sexual, lo tenemos ahí, llegan los otros móviles, bueno, listo, todo tranquilo, el tipo dominado, fijamos que no tenga armas, todo. Bueno, empezamos a escribir los papeles, empezamos a buscar, lo teníamos al autor del hecho, pero no teníamos a la damnificada. O sea, que no teníamos nada. Podríamos probar el hecho con testigos que lo hubieran visto de la ventana, pero si la víctima no venía y nos dice que quiere instar la acción penal contra este sujeto, no podemos hacer nada. Y pasó eso. Esta es la anécdota que quería contar, ¿no? Terrible. ¿Qué caso, no? O sea, habían concurrido la policía y la víctima prefirió irse. Vaya a saber uno cuáles son los motivos, ¿no? Pero no quiso estar en el problema y se fue del lugar y no se pudo instar la acción penal. Creo que al hombre, no sé, al final, estas cuestiones de cómo opera el poder, de hecho, en la calle le terminaron haciendo una causa por mancha, ¿no? O sea, creo que resistencia a la autoridad, algunas de estas cuestiones que después que suelen usar a veces las agencias policiales cuando no les queda otra que para tener que escribir algo, ¿no? Claro. Bueno, y bueno, así fue el hecho, ¿no? O sea, pero bueno, la cuestión es que el derecho penal tiene que respetar la decisión de las personas en ese sentido. Si no quiere que se forme un proceso penal, entonces no puede haber un proceso penal, ¿no? Bueno, entonces, en el inciso primero se establece esto, que en estos delitos en los que el bien jurídico tutelado es la libertad de elección sexual o de integridad sexual, tiene que haber una manifestación expresa del titular del bien jurídico o su representante. Bueno, el segundo caso son las lesiones leves, sean dolosas o culposas. Esto es clásico, cualquier accidente que hay en donde se produce alguna lesión, lesiones culposas, lo que le preguntan a la persona cuando le hacen el acta, cuando toman la declaración, que resulta lesionado en un accidente, es si insta la acción penal. Entonces, si no insta la acción penal, se archiva y no puede haber nada. Bueno, tercero es el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. Hay un régimen de visitas y el padre no deja ver a la mamá, no es que se comunique la mamá con los hijos, ¿no? Entonces impide esa comunicación y eso es un delito, pero hace falta que el que considera que existió el delito inste la acción penal y después el proceso penal se lleva adelante en forma pública. Es el Ministerio Público